Radio Inter. Actualidad, debates, entretenimiento, cultura, salud, deportes. La información que querías en la radio que esperabas. Todos los sábados de 8 a 8:30 de la tarde... El agujerito del cielo. De Madrid al cielo. Y desde el cielo, un agujerito para seguir viéndolo. El agujerito del cielo. Hola amigos, buenas tardes. Hoy comenzamos un viaje en el que visitaremos Madrid. Un Madrid histórico, un Madrid misterioso, un Madrid anecdótico, un Madrid novedoso y también culto, castizo y verbenero. En definitiva, un viaje que nos sorprenderá, en ocasiones por la distancia en el tiempo y otras por la cercanía de los lugares. Acompáñennos todos los sábados de 8 a 8:30 de la tarde. Estaremos con ustedes en este recorrido José Luis García, Fernando Galán, Eduardo Cordo y quien les habla, Ezequiel Triñaque. Hoy contamos con nuestro técnico Juan Manuel Cogolludo y les recuerdo nuestro correo electrónico, que es elagujeritodelcielo@gmail.com. Hoy les contaremos algo tan sorprendente como que nuestro gran pintor Francisco de Goya está enterrado aquí en Madrid. Así no suena sorprendente, pero cuando les contemos lo que costó que sus restos descansaran aquí y que además está enterrado sin cabeza, la cosa cambia. También en nuestro paseo de los sábados, hoy nos vamos a detener en nuestra querida Cibeles, muy vista pero muy poco conocida. Todos hemos oído en alguna ocasión, has perdido la cabeza. No sabemos si Goya la perdió en alguna ocasión o no, pero lo que sí sabemos es que está enterrada sin ella. Hola chicos, buenas tardes. José Luis, buenas Eduardo, tardes. Fernando, Buenas tardes. ¿todo bien? ¿Todo bien? Empezamos con Goya, con lo que ha pasado con ello. Muy bien. Bueno, la mayoría de los oyentes saben que los restos de Goya, además ya se ha comentado, descansan en la ermita de San Antonio de la Florida, que como también conocen está adornada con los frescos pintados por el propio Goya. Pero lo que a lo mejor no conocen nuestros oyentes es que sí, están los restos de Goya, pero sin cabeza. Conozcamos la historia. Venga. A lo largo del siglo XVIII, las reformas urbanas de la zona obligaron a derribar la ermita de San Antonio en 2 ocasiones y construirla de nuevo en otro lugar. Así, la iglesia primitiva de Churriguera fue sustituida por otra de Sabatini y esta, a su vez, por otra tercera, que ya sería la definitiva. El último traslado de la iglesia se originó a causa de unas obras que se hicieron en el nuevo Palacio de la Florida. Era una gran finca, hoy desaparecida, que daba nombre a la capilla y que había sido adquirida por Carlos IV. Carlos IV dio orden de que en 1792 al arquitecto Felipe Fontana de que construyera una nueva ermita y Francisco de Goya decoró con magníficos frescos la misma. Y ahora ya entramos en la historia de Goya. Ya entramos en historia, efectivamente. Goya murió, como saben, en Burdeos, donde llevaba varios años exiliado por sus ideas políticas. Saben que era liberal y colaborador de franceses. Dispuesto, en su testamento quedó que lo enterraran en Madrid, en la iglesia de San Francisco, pero sus huesos fueron a parar al cementerio de Burdeos junto a los de su consuegro, Martín Miguel Goicoechea, que había fallecido 3 años antes. Esto sucedía en 1828. Aquí las fechas son muy importantes, por lo que vamos a comentar seguidamente. Efectivamente, las fechas son importantes porque hay una larga historia de días, fechas, trámites, movimientos a partir de esa fecha que dices, Eduardo, de 1828. En 1880, es decir, 52 años después, aparece un personaje que luchará denodadamente contra la burocracia de Madrid para conseguir traer los restos de Goya a la capital. Se trata de Joaquín Pereira, que era el cónsul de España en Burdeos. El pobre señor hacía 2 años que había perdido a su esposa y con frecuencia se iba a hacer una visita al cementerio de Burdeos. En una de aquellas visitas
se encuentra con la tumba de nuestro ilustre sordo. Desde aquel momento, Pereira no ceja en gestiones y en movimientos para poder devolver el cadáver de Goya a Madrid, que parecía que sería lo más lógico que estuviera enterrado en la capital, donde se erigiese un monumento más digno para un pintor de su categoría. No voy a entrar en el detalle, ni les voy a aburrir a ustedes, con cuántas gestiones, escritos y viajes hubo de hacer nuestro buen cónsul para quien el asunto se convirtió en una especie de obsesión. Sí, voy a destacar, si me lo permitís, los hitos, Sí. más significativos de todo este recorrido. Se dirige primero por escrito a un hermano de Francisco Silvela con quien tenía amistad. En aquella época, Francisco Silvela, recuerdo, era ministro de Gracia y Justicia, sí, en la corte. Este hombre se preocupó y obtuvo con su influencia, más bien con la de su hermano, que las Cortes dotaran una partida presupuestaria para construir un panteón en la Sacramental de San Isidro. Que es donde realmente quería haber descansado Goya en un principio. En un principio, así es. Ahí se depositarían los restos del pintor, junto y a punto a los de Meléndez Valdés y Donoso Cortés, muertos también en el exilio y en lista de espera. La aventura empieza en 1880, en 1886 se termina el panteón. La agilidad de nuestra administración hace que hasta 1888 nadie se ponga en contacto con Pereira, es decir, tardan 2 años en decirle a Pereira, oiga, que ya está hecho el panteón. Bueno, ¿qué le encargan entonces la administración de Madrid al buen cónsul Pereira? Pues que busque a algún veraneante español que vuelva a Madrid para que haga el favor de traerse el cadáver de Goya en un baúl de su equipaje. Imagínense ustedes la respuesta que pudo dar Pereira. La respuesta tuvo que ser genial. Además empieza un nuevo lío. El cónsul efectivamente consigue los permisos para abrir el panteón y poder sacar los restos. Y en la caja, en el panteón hay 2 cajas. Una que, bueno, sin inscripción ninguna, ¿no? Es sorpresa. Ninguna de las dos. Ninguna de las dos. Porque uno de los cadáveres no tiene cabeza. Y el otro, pues sí la tiene. Tiene los restos, ¿no? Tiene el cráneo. Todo el mundo piensa que el que no tiene cabeza es el de Goya. ¿Por qué? Pues porque es la primera caja que se saca, y recordemos que había sido enterrado 3 años antes su consuegro allí. Pereira dice que deben de traer los 2 cuerpos a Madrid. Recordemos que en aquella época pues no existía la posibilidad de saber quién era quién en función de los análisis pertinentes. Bueno, en definitiva la administración dice que no, que cojan uno al azar y que lo traigan, que no tarda lo mismo. Que no vale cualquiera. Sí. Bueno, Pereira insiste que hay que traerse los 2 para tener la seguridad de que Goya va en el lote, y así, informe va, informe viene, llegamos al año 1891, han pasado ya 11 años desde que Pereira inició las gestiones, recordamos lo de las fechas, la importancia de las fechas, sí, claro. Y pasa por Burdeos el pintor Raimundo Madrazo, se entera de la historia, publica algún artículo en la prensa y se ofrece a pagar con su pecunio los gastos de repatriación. Nadie hace ni caso y bueno, en definitiva, para no cansar con los detalles, llegamos a 1899 y por fin se traen los restos a España. Pero pasa todavía un año hasta que entierran los 2 cadáveres por fin en el panteón. Han pasado 20 años y ya está instalado en el panteón, que, curiosidad, mira precisamente hacia lo que fue la Quinta de Goya, lugar muy próximo a la Sacramental. Exactamente. Una finca que compró Francisco de Goya. Así es. Finalmente, en 1919, se trasladan los restos a la ermita de San Antonio, como apuntábamos al principio. Pero entonces empezamos desde el principio, y la pregunta inicial era, ¿pero qué fue de la cabeza del pintor? Realmente hay varias hipótesis. Una de ellas apunta a que el pintor había dispuesto que su cabeza fuera depositada a los pies de la duquesa Cayetana. Estará la cabeza de Goya en el mismo ataúd que Cayetana, y a sus pies será muy complicado de saber. Sí. Otra hipótesis habla de que Goya autorizó antes de morir a su amigo el doctor Lafargue a que le cortase la cabeza una vez muerto para que realizara un estudio frenológico muy de moda en aquellos tiempos. Te interrumpa, la frenología por aquel entonces creo que era el estudio de las cualidades, la genialidad, de las características del hombre, de la persona, por las protuberancias del interior del cráneo, cosa que era bastante raro. Sí, se buscaba un poco las fuentes de la genialidad.
con esos estudios que efectivamente estaban muy de moda. Pero esta hipótesis la verdad es que hace agua. La mujer del pintor Brugadas, discípulo de Goya, afirma que fue enterrado entero, envuelto en una sábana y con un sombrerito de seda. Dentro de la caja se encontró el sombrerito, pero no parece que tenga sentido enterrar el gorrito si el pintor no tenía la cabeza. Además, el entierro se produjo a la mañana siguiente del óbito y lo que sí se sabe es que la muerte ocurrió hacia las 2 de la madrugada, con lo cual no daría tiempo material a escamotear a la familia el cuerpo yacente y devolverlo a su sitio para el entierro. Además se sabe que murió a las 2 de la mañana. Sí, por eso digo que es una hipótesis que se maneja, pero que hacia hay más efectivamente. hipótesis. Hay otra también que afirma que algún amante de celebridades ultrara la cabeza. Sí. Evidentemente después de enterrado, entonces sabemos cómo pudo entrar en la tumba, etcétera, etcétera. Otra más es la hipótesis de que en 1928, bueno, la hipótesis surgió porque en 1928 salió a la luz un cuadrito de un pintor llamado Dionisio Fierros, en el que aparecía una calavera. Y por la parte de atrás del lienzo había una inscripción: cráneo de Goya pintado por Fierros en 1849. Digo la fecha, 1849. Es decir, la obra fue pintada 40 años antes de que se abriera la tumba y se descubriera que no tenía cabeza. Pues ya ha pasado tiempo. Bueno, lo que sí es cierto es que hoy seguimos sin saber dónde está la cabeza de Goya y mucho me temo que la historia, como tantas veces, quedará inconclusa. Bueno, yo creo que la Academia de Cine está compensando. Sí, está repartiendo muchas.